Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy, a los 40 días del nacimiento de Jesús, celebramos la fiesta de la presentación del Señor y la Iglesia reza especialmente por los consagrados y consagradas. La liturgia nos presenta a Cristo como la luz que ilumina las naciones. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. Nuestro Señor vendrá con gran poder e iluminará los ojos de sus siervos. Aleluya. Hace 40 días celebramos con júbilo el nacimiento del Señor. Hoy también la Iglesia está de fiesta al celebrar el día en que Jesús fue presentado en el templo por María y José. El Señor quiso sujetarse a este rito para cumplir con las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Impulsados por el Espíritu Santo, fueron al templo aquellos dos ancianos, Simeón y Ana, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor, e iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron a Dios y lo anunciaron a todos con entusiasmo. También nosotros que formamos el pueblo de Dios por la gracia del Espíritu Santo, vamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Hallaremos al Señor en la Eucaristía mientras esperamos su venida gloriosa. Dios nuestro, fuente y principio de toda luz, que escondiste al justo Simeón contemplar a Cristo, luz destinada a iluminar a todas las naciones, bendice hoy estas velas con las que tus fieles van a ir al encuentro en medio de himnos de alabanza, y escucha su oración a fin de que por el camino del bien puedan llegar a la luz inextinguible. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, al iniciar entonces hoy con este día tan lindo, ¿verdad?, en que nosotros como iglesia celebramos la presentación del Señor al templo. Y la mejor
simbología que utiliza la Iglesia es justamente el de las velas. Por una parte, el iluminar, que significa siempre nuestra propia fe. Iluminamos la vida, iluminamos nuestro propio camino. Al mismo tiempo, esta vela que se va desgastando significa esa generosidad. Presentarnos ante el Señor significa que tenemos la caridad, el amor, damos nuestra vida por los demás, por el bien de nuestra comunidad. Y sobre todo, queridos amigos, el pábilo, el hilito que atraviesa toda esta vela, que significa antes que nada la oración. Sin oración no hay generosidad. Sin generosidad no hay luz que pueda iluminar y se pueda entregar a los demás. Vayamos así al encuentro de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Con tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.
Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, mira a tus fieles reunidos hoy para celebrar la presentación en el templo de tu Hijo Jesucristo y concédenos que podamos presentarnos ante ti plenamente renovados en el Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Así habla el Señor Dios. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén serán agradables al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Rey de la Gloria, el Señor de los ejércitos. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria, el Señor de los ejércitos. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. El Rey de la Gloria, el Señor de los ejércitos. Puertas, levanten sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria, el Señor de los ejércitos. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo
Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el corazón. Así manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo hoy, en este día en que celebramos y nosotros le llamamos el Día de la Candelaria, ¿verdad? En este día 2 de febrero. Qué interesante, ¿verdad? Para nosotros esta gran fiesta, Día de la Presentación del Señor. El día fijado por la ley de Moisés. El presentar, el llevar el signo teológico profundísimo dentro de la Torá, dentro de la tradición del Antiguo Testamento, la Biblia, cómo nos presenta. La tradición esencial y fundamental que se vive aquí. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, cuando Aná, después de haber concebido a este hijo, le vuelve a llevar a su propio hijo. Pero eso luego encontramos en muchos de los pasajes de la palabra de Dios. Siempre como primicia que le devolvemos y le damos al Señor. Porque todo es gracia sobre gracia, nos dice Pablo. Todo lo que recibimos, queridos amigos, es gracia sobre gracia. Entonces la añadimos porque que todo lo que recibimos es donación, es regalo del Señor. Entonces, queridos amigos, por eso es que en esta tradición de los judíos está la presentación del primogénito, la presentación al Señor. Tú me lo has dado y aquí, Señor, yo te lo devuelvo. Y entonces aquí viene una segunda partecita porque hay un personaje que se llama Simeón. Apea Ojanojina dice la venida del Mesías. Y este es el hombre que busca a Dios, el hombre que ha desarrollado esa capacidad, queridos amigos, de una lectura, de ese sentimiento, de esa lectura profunda en el corazón del hombre a operar entonces apenas ya. Dice cuando le llevaron los padres de Jesús para cumplir con él las prescripciones de la ley, es donde actúa Simeón. Lo toma en brazos. Queridos amigos, ¿será que nosotros entonces ya tenemos esta sensibilidad dentro de nuestro corazón y de nuestra vida? Que Simeón ya veía lleva. Y que tú la ñañandúa lleva, te cuñajet, lleva. Aquí está, ahora Señor, puedes dejar a tu servidor que muera en paz. Amba europea.
porque mis ojos han visto la salvación. Queridos amigos, ¿será que nosotros ya somos capaces de mirar y ver cuál es ese camino de la salvación? Pero peante lo te haya esana. Upear entre lo te haya cuana lleva ñañemo muy ana lleva ña punana, para que justamente esa fuerza de la gracia de Dios y esa salvación llegue a nuestra vida y a nuestro corazón. Upear la ave y se añade y lleva. Ahora puedes dejar, porque mis ojos han visto tu salvación, han palpado, queridos amigos. Eso es lo que nos quiere decir esta buena obra que estamos realizando, que tú preparaste, Señor, delante de todos los pueblos. Es decir, que upeareñande, yecuana veñande yarala, baeba la iba cueñande, baeba la prometeba de cueñande, upeareñande, ñañanduana yayesa peana, y tenemos que ir como tocando y palpando y decir, este es el camino por donde Dios viene para redimirnos y para salvarnos. Este es el camino que nosotros tenemos que hacer, en el que nosotros tenemos que comprometernos para que se haga realidad el reino del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Padre, escucha la oración de tu pueblo. Padre, escucha la oración de tu pueblo. Por la Iglesia, para que guiada por el Espíritu Santo, sea siempre luz para iluminar a las naciones, anuncia a Cristo y dé testimonio de esperanza, oremos al Señor. Padre, escucha la oración de tu pueblo. Por los consagrados y consagradas, para que su entrega fiel y generosa sea un signo vivo del amor de Dios y un servicio constante a la Iglesia y a la sociedad, oremos al Señor. Padre, escucha la oración de tu pueblo. Por nosotros, que participamos en esta celebración, para que sepamos reconocer la presencia de Cristo en los sacramentos y en nuestra vida cotidiana, y demos testimonios de Él con una fe sencilla y comprometida, oremos al Señor. Padre, escucha la oración de tu pueblo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, escucha la oración de tu pueblo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea agradable, Señor, el sacrificio de tu único Hijo, el Cordero sin mancha, que tú quieres que la Iglesia te ofrezca por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al ser presentado hoy en el templo tu eterno Hijo, fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso, nosotros al venir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, te alabamos con los ángeles diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa,
con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor, tú que colmaste las esperanzas del anciano Simeón de no morir antes de ver al Mesías, completa en nosotros la obra de tu gracia por medio de esta comunión, para que sepamos buscar siempre a Cristo en esta vida y podamos llegar a contemplarlo en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos ahora a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios nos bendiga a todos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre